Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase de química, para lo cual vamos a ver el tema del día de hoy de fenómenos de la materia. Ahora, al hablar de fenómenos de la materia, específicamente, voy a tener mucha relación al tema visto la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado de los estados, ¿sí? ¿Cuáles son los estados? ¿Cuáles son los estados que abundan en la naturaleza? A ver, Jordani, dime. Ok, mis líquidos, sólido y gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso son aquellos que abundan en la naturaleza. A ver, Kenia, ¿cuál es el cuarto estado que no hay mucho en la naturaleza, pero sí encontramos? Pero sí encontramos. Dime, ¿cuáles son? Físico. ¿El físico? ¿Será el físico? En la cual hay menos en la naturaleza, pero sí hay. A ver, ¿qué me dice Matías? El estado plasmático. El estado plasmático, ¿no? El estado plasmático hay en la naturaleza, pero hay muy poquito, hay muy poquito. Entonces, el estado plasmático lo podemos encontrar, por ejemplo, en la capa de la ionosfera, ¿no? En la ionosfera lo podemos encontrar. No. Si lo aplicamos a la tecnología, ¿dónde encontramos, Romina? En el televisor de la pantalla. En la pantalla de un televisor. ¿Qué me dice Estrella? También en esos fluorescentes. Los fluorescentes, muy bien. A ver, Estefano, dime. En el cohete. En los cohetes, ¿no? En el impulsador de cohete, muy bien. ¿Y dónde está en abundancia el estado plasmático, Natsumi? En la... En el espacio, Miss. En el espacio, en el universo, porque lo encontramos en el Sol y en las estrellas. Muy bien, entonces la semana pasada habíamos hablado de los estados, pero también habíamos hablado de los cambios de estado, ¿cierto? Tenemos cambio de estado de sólido, líquido, gaseoso y viceversa. A ver, si pregunto, a ver, Austin, si pregunto, ¿cómo se llama al paso de sólido a líquido? De sólido a líquido, fusión. Fusión, muy bien, fusión. Leonel, ¿de líquido a gaseoso? Se llama evaporización. Evaporización. Y de regreso, Dago, de gaseoso a líquido. De gaseoso a líquido, ¿verdad, Miss? De gaseoso Sublimación inversa. de gaseoso a líquido, no a sólido. Ya, de a gaseoso. líquido, a líquido. Licuación. Licuación, muy bien, licuación. Y si hablo de líquido a sólido, ¿qué me dice Astrid? Solidificación. Solidificación. Abel, ¿cómo se llama el estado en la cual no pasamos por el estado líquido? O sea, este cambio de estado donde no pasa por el estado líquido. ¿Cómo se llama? No pasa por el estado líquido, ¿no, Miss? No pasa, exacto, no pasa. ¿Cómo se llama? Acá hay varios que me quieren... ¿Y la materia? Sí, es un cambio de la materia, pero ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? A ver, háceme la manito. No, me estoy preguntando. Estoy preguntando. Ah, no, aquel que me abrió el micrófono no le voy a preguntar porque yo dije, alce la manito. ¿Con la mano se habla? Ni yo sé. Claramente he preguntado a ti y no me has respondido. Sólido, sólido. No. ¿Cómo se llama Astrid? Miss, ¿podría repetir la pregunta? Es que no le entendí mucho. Ah, ya. ¿Cómo se llama el cambio de estado? El cambio de estado de bueno, de sólido a gaseoso, ¿ya? Porque no va a pasar por el estado líquido. Miss, justo estaba pensando en eso, en la sublimación directa. La sublimación. La sublimación es el cambio de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. No pasa por el estado líquido. Tenemos la sublimación directa y la sublimación inversa. Un ejemplo de sublimación directa, ¿cuál sería? También lo hablamos en clase. A ver, ¿quién me dice? A ver, Angele, dime. Sí, Miss. Ahí veo tu manito alzada, dime. Un ejemplo de sublimación directa. Sublimación directa. Un ejemplo. Yo digo un ejemplo. ¿Se recuerdan? Vamos a ver los que se recuerdan. ¿Qué está hablando la Miss? Dice. ¿Qué me dice Leonel? A ver, Leonel, dime. Hielo seco, Miss. El hielo seco, claro. El hielo seco es que pasa de sólido y se va a ir evaporando, se va a ir gasificando y se va a ver una nube blanca, entonces ahí se llama sublimación directa. Y de gaseoso a sólido, ¿qué ejemplo podemos dar de gaseoso a sólido? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué me dice Matías? Sublimación directa. Luego hace mucho frío y sale y se congela ese gas y se vuelve como un hielo. Muy bien, en los lugares donde hace mucho frío, ¿no? En los polos, por ejemplo, hace mucho, mucho frío y ahí el gas, el aire atmosférico se congela y se convierte en hielo. Muy bien, entonces hemos recordado, hemos retroalimentado lo de la clase pasada. Ahora sí, vamos a ver nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy había hecho una corrección aquí porque había dejado en 1. Fenómenos de la materia es el capítulo 2. ¿Ya? Entonces vamos a concentrarnos bien concentradito, vamos a escuchar atentamente nuestra clasecita del día de hoy. ¿Ya? Todos en modo silencio para poder escuchar atentamente a lo que vamos a ver. ¿Ya? Tenemos aquí los fenómenos. Fenómenos de la materia. Cuando hablamos de fenómenos de la materia, vamos a ver qué es un fenómeno. Todo fenómeno es aquel que va a producir un cambio, ¿ya? Cuando escuchamos la palabra fenómeno, dice, qué fenomenal, wow, eso es un fenómeno, es algo raro, algo extraño, ¿no? Normalmente decimos la palabra fenómeno cuando es algo extraño, algo que ocurrió y no pensamos que iba a pasar. Pues cuando esta palabra lo aplicamos en química, estamos hablando de ¿quién? De cambio, de transformación de la materia. ¿Y por qué se da este cambio? Porque las cosas que se dan en nuestro alrededor no se dan porque se quieren dar, sino que se dan por algún agente energético. O sea, algo hace que uno cambie. Por ejemplo, ahorita estoy feliz y de pronto me ves llorando. Estoy triste, estoy cabizbaja y te vas a preguntar, ¿qué le pasó a la Miss? ¿Qué tiene? Algo hizo que se ponga triste. Entonces, de esa manera te voy a dar como un ejemplo de qué es lo que me produce un cambio, ¿cierto?
Algo a mi alrededor sucedió que hizo que yo cambiara de estado. Lo mismo sucede en la materia. Algo que estuvo a su alrededor hizo que cambie y a ese algo se llama agente energético. Un agente energético entonces va a ser aquel que produce el cambio. Por ejemplo, tenemos aquí una gráfica. Esta gráfica que te da paz, qué bonito paisaje, Miss, ¿no? Qué lindo. Ahí tenemos dos, uno que está, ¿no? Ahí nevado, hay un riachuelo que se convierte luego en una laguna y posteriormente habrá un río, ¿no? Qué bonito paisaje. Y aquí están, pues, ¿no? Las auroras boreal, la aurora astral que hemos visto la clase pasada. Entonces me da una sensación de calma. Pero ¿qué sucedería si ahí actúan algunos agentes? Un incendio, algo sucede, ves ahí contaminación. Entonces, esto hace que cambie, esta paz, esta naturaleza se altera, cambia. Puede cambiar de la forma externa o puede cambiar de la forma interna, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en esta primera imagen, aparentemente es como si fuese una telita de araña, ¿no? Pero vamos a imaginar, nuestro cerebro es muy rápido y dice, ¿qué es esto? Rápido estoy pensando, oh no, creo que es una tela de araña, oh no, creo que es una luna. Pues vamos a hacer imaginariamente que estamos viendo a través de una ventana y estamos viendo un hermoso paisaje, ¿no? Y ahí había unos niños que están jugando, le lanzaron una piedra a la luna y esta luna se quebró. ¿Cambió? Sí cambió. ¿Cambió la luna? Obviamente ha cambiado su estado original, ha cambiado. ¿Sigue siendo luna? Mis cambió totalmente. Totalmente, sí, pero cambió en su forma externa, porque la luna de la ventana sigue siendo luna, solamente es que ahora es luna rajada, pero es luna. Cuando solamente se altera la parte externa, se llama fenómeno físico. ¿Ah? Pero en la parte de aquí abajo vemos una lata oxidada. Esa lata oxidada ya está como que oxidando, se está descomponiendo, se está corroyendo. Entonces aquí ya está actuando. ¿Quién está actuando para que se oxide? El sol. El oxígeno. La oxidación. El oxígeno. ¿Qué más? El calor, el agua. Eso hace que se esté oxidando, ¿no? Y al oxidarse se llama cambio químico, ¿ya? Al oxidarse se llama cambio químico. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. A este lado, por efectos de la naturaleza, se produjo un incendio forestal. Toda la naturaleza se ve devastada. Hay un gran cambio ecológico, producto de un agente. Este agente que fue parte de la naturaleza, de repente cayó un rayo y había un árbol con hojas secas, entonces esto hizo que se prendiera el fuego. Y, por ejemplo, aquí también tenemos otra gráfica, la manzanita. Estamos comiendo y de pronto nos hemos entretenido viendo una película, estaba en nuestra mano y de pronto esta manzana se empieza a poner de color medio marrón y tú dices, ay, qué fea esta manzana, ya no me gusta. Esta manzana se ha oxidado, pero sí se puede comer, no es que no se pueda comer, sí se puede comer, pero solamente fue alterada porque hubo presencia del oxígeno, se fue oxidando, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un agente energético? Un agente energético es aquel que va a producir un cambio, es aquel que va a producir un cambio. Nuestra naturaleza puede sufrir cambios, ¿producto de quiénes? Producto del calor, producto del frío, producto de la luz solar e incluso del fuego. El calor por las altas temperaturas, ¿no? Producen cambios en toda nuestra naturaleza. El frío de la misma manera produce muchos cambios. La luz va a ayudar a producir en las plantas la fotosíntesis y el fuego la combustión. ¿Qué es un agente energético?
Es aquel que produce algún tipo de cambio. Algún tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos claro. ¿Algo más que adicionar? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Miss. Entonces vamos a entrar. Ahora sí, ya hemos visto a la gente. Acuérdate que es el agente. Vamos a entrar al fenómeno físico. El fenómeno físico es un cambio pasajero que no modifica la composición de la materia. Aquí te dice la palabra de otro color, esta frasecita. ¿Qué dice? Léame, por favor, fuerte. No modifica. No modifica. No modifica. No modifica. ¿Pero qué no modifica? La composición de la materia. O sea, no va a cambiar la parte interna. Solamente cambia la parte externa. Lo que yo voy a ver, nada más. Lo interno sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, acá tengo un papelito. Si yo este papelito lo he cortado. Te pregunto, ¿sigue siendo papel? Sí, Miss. Sí, sigue siendo papel. Un cambio externo. Solamente ahora tengo 2 retazos de papel, pero sigue siendo papel. Exacto. Si yo este papel lo he arrugado, ¿sigue siendo papel? Pero ahora será papel arrugado. Ay, mi Papel arrugado. y creo que ahí estaba mi anotación. Lo voy a estirar porque ahí está mi anotación que hice. Lo estiro bien planito. ¿Regresó a su forma normal? No, Miss. No. Forma a la forma. 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 Sí. No, todos pensando, incógnito. Ay, ¿ahora qué hago? Si tiene rayita de arrugado, ¿qué hago? ¿Qué digo? A la forma. Tiene forma media como un cuadradito, ¿no? Sí. Pero se va a observar, se va a visualizar las arrugas, ¿no? Se visualizan las arrugas. Es por ello, su forma va a mantenerse, pero sí visualizamos arrugas. Pero al final, la conclusión final, ¿sigue siendo papel? ¿Sigue siendo papel? Sí, Miss. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando es un fenómeno físico? Te vas a dar cuenta cuando cualquiera que sea el objeto, la materia que tú tengas, cualquiera que sea, lo que vas a hacer es preguntarte, ¿dejó de ser o sigue siendo? Por ejemplo, yo digo, ¿sigue siendo papel? Sí, sigue siendo papel. ¿Sigue siendo clavo? Sí, sigue siendo clavo. ¿Sigue siendo pelota? Sigue siendo pelota. O sea, voy a preguntarme, a menos que, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra clavo, vamos a ver la palabra también oxidación. Normalmente el clavo lo relacionamos con oxidación, ¿sí? Lo relacionamos con oxidación. Entonces, cuando escuche ya la oxidación de un clavo, ahí sí es un fenómeno químico. ¿Ya? Entonces, esta aclaración la hago porque en texto va a haber algún tipo de pregunta con clavo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí. Disculpe que me interrumpa, pero mucho se entrecorta. Mucho. ¿Verdad? Ni si lo he leído. Sí, también. Gracias, lo he leído. Pero como saben ustedes, aquí estamos grabando, ¿sí, Jordani? ¿Sí? Y esta grabación también lo van a volver a ver. Entonces, fallas de internet ha habido y hay. Ya los he mencionado, cualquier tipo por interno, yo lo estoy leyendo en interno. ¿Ya? Todos aquí me están escribiendo, Miss, un poquito esto, un poquito aquello, sí. No hay ningún problema. Esperemos que en el transcurso de la mañana se vuelva
a reconectar como debería de ser. ¿Ya? Vamos a ver, ojalá que sea así. Tengamos un poquito de paciencia, ¿ya? Gracias. Vamos a ver. Entonces, te decía que el cambio pasajero que no modifica la composición de la materia. Veamos aquí, este cambio es reversible. ¿Qué significa que va a volver a su estado normal? Es un cambio reversible que significa que va a volver a su estado normal. Tenemos aquí al cortar un papel, al fundir el hielo, al estirar la gomita, o sea, un elástico, lo vamos a estirar e incluso hasta inflar un globo. Entonces te das cuenta que todos al final, por ejemplo, aquí puedo preguntarme, si corto el papel, la pregunta sería, ¿sigue siendo papel si corto el papel? Sí. La pregunta, acá el hielo está compuesto, pues está hecho de agua, ¿no? El agua, al ponerlo en el freezer se convierte en hielo. ¿Sigue siendo agua? Sí. Solo congelada. Solo congelada, ¿no? Sí. Claro, ahora, si ese bloque de hielo lo pongo en la cacerola para que se pueda disolver, ese bloque de hielo de agua, ¿sigue siendo agua? Sí. Pero agua hervida. Agua hervida, pero sigue siendo porque forma parte de los estados de la materia. Entonces, cuando sigue siendo lo mismo, digo que es un fenómeno físico, ¿ya? Estirar el elástico, voy a estirarlo y lo dejo de estirar. ¿Sigue siendo elástico? Sí. El globo, lo inflo. Lo desinflo. ¿Sigue siendo globo? Sí. Entonces, de esa manera te vas a realizar las preguntas para saber si es un fenómeno físico o si es un fenómeno químico. Recuerda que el fenómeno físico no modifica la parte interna, o sea, la parte molecular no va a cambiar. Solamente puede darse que cambie la parte externa nada más, ¿ya? E incluso ese tipo de cambio es reversible. Es reversible porque puede volver a su estado normal. Hasta aquí vamos a quedarnos en la primera partecita, ¿ya? De nuestro tema de química, ¿ya? Hasta aquí vamos a cumplir la primera partecita.